En este video utilizaremos lo aprendido en el video referido a la potencia en corriente continua para resolver un problema concreto. El problema es el siguiente. Se dispone de un circuito que está conformado por una batería que tiene conectado entre sus extremos un resistor cuyos valores conocemos y se nos pide que encontremos cuál es la potencia que se entrega al resistor y qué intensidad de corriente circula por el circuito. Si dispusiésemos del circuito físico, podríamos utilizar instrumentos de medición como son el amperímetro y el voltímetro para medir directamente los valores de la corriente y de la diferencia de potencial que hay entre los extremos del resistor y con ello calcular la potencia entregada al mismo. Sin embargo, como solo disponemos del circuito teórico, vamos a utilizar las fórmulas que vimos en el video referido al cálculo de potencia en corriente continua. Las ecuaciones son las siguientes tres. La primera de ellas nos dice que la potencia que se le va a entregar a este resistor va a ser igual al producto entre la diferencia de potencial que tiene entre sus extremos por la corriente que atraviesa el resistor. La segunda nos dice que la potencia que va a entregarse a este dispositivo es igual al valor de la resistencia por el cuadrado de la corriente que lo atraviesa. Y la tercera y última nos dice que la potencia va a ser igual al cuadrado de la diferencia de potencial que existe entre sus extremos dividido el valor resistivo de la resistencia. Los datos que disponemos para resolver este problema son la diferencia de potencial que nos proporciona la batería, que es igual a 12 voltios, y la resistencia que posee el resistor, que es igual a 100 ohms. Por lo tanto, de las tres ecuaciones disponibles, solo disponemos los valores necesarios para poder utilizar la tercera de ellas, ya que al no disponer la corriente, solamente nos queda la posibilidad de utilizar la tercera. Para proceder a calcular la potencia requerida, vamos a reemplazar en la tercera ecuación los valores proporcionados por los datos. En lugar de B tenemos 12 voltios que debemos elevar al cuadrado y el valor de R son 100 ohms. Antes de hacer el cociente, procedemos a resolver este cuadrado que nos quedan 144 voltios al cuadrado, dividido, obviamente, 100 ohms. Cuando realizamos este cociente, 144 dividido 100 nos da 1.44 y voltios al cuadrado dividido ohms nos da vatios. Con esto hemos obtenido la respuesta a la primera pregunta. La potencia entregada al resistor es de 1.44 vatios. El segundo punto consiste en encontrar qué intensidad de corriente atraviesa este resistor. Los datos que disponemos son, además de los anteriores, la diferencia de potencial y el valor del resistor, también tenemos la potencia que hemos calculado en el punto 1. Sin embargo, para poder encontrar el valor de la intensidad que circula por este circuito, necesitamos únicamente la ley de Ohm, porque ya disponemos de la tensión y de la resistencia, por lo tanto, como la propia ley de Ohm dice, la intensidad de corriente va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia que se opone a la misma. Por lo tanto, podemos utilizar directamente esta ecuación. Reemplazando los valores en ella, tenemos que 12 voltios dividido 100 ohms nos dan 0,12 amperes, siendo esta la intensidad de la corriente que estábamos buscando, con lo que queda resuelto el ejercicio.